Este video no iba a salir ahora porque planeaba hacerlo un poco más adelante cuando tuviera algunos tomates más para mostrarles en el desecador. Pero se va acercando la época del año en la que todos empezamos a tener cada vez más tomates, incluso los que no tienen tomateras pueden conseguir tomates más económicos. Quería mostrarles cómo podemos hacer tomates desecados y cómo podemos rehidratar esos tomates. Por ejemplo, en mi caso, a fines del invierno o principios de la primavera, cuando todavía no tenemos las tomateras en producción, recién están empezando a brotar las primeras semillas de tomatera. Y si alguien sabe hacerlo de otra manera, tiene otra receta, no duden en dejarla en los comentarios, que va a ser de mucha utilidad para todos, para mí, para los que ven los videos y para los que leen los comentarios. Para los que no me conocen, yo soy Pablo y esto es Crear y Sembrar. Durante el verano podemos obtener estos tomates desecados usando la energía del sol, usando solo el espacio que ocupa una caja de zapatos. Este es mi desecador solar, está hecho por mí hace un par de años. Es una caja de zapatos de madera a la que se le hizo un agujero en la tapa para poder pegar el vidrio, y además la pinté de negro con témpera negra. Además tiene una serie de ranuras en la tapa y unas exactamente iguales en la base, en el lado opuesto a las que están en la tapa. Uso una fuente de horno con rejilla para colocar los tomates en el interior. Es mejor usar cualquier tipo de tomate con bajo contenido de agua. En mi país usamos uno que se llama tomate perita, pero podríamos usar también el San Marzano. Yo los corto del grosor de un dedo meñique. Si te sirve el video, no te olvides de apretar el botón de me gusta. Y si todavía no estás suscrito, no te olvides de sumarte a los amigos de Crear y Sembrar. Con la tapa puesta directamente al sol. Estas tardaron unas 12 horas, pero pueden tardar un poquito menos. Y ahora te voy a contar cómo los rehidrato para poder comerlos. Los que estoy usando ahora los hice hace 6 meses. Vamos a necesitar colocarlos en un recipiente al que le podamos poner agua hirviendo. Siempre al rehidratarlos, los reviso para asegurarme de que estén en perfecto estado. Y antes de hidratarlos, voy a preparar el recipiente donde los voy a colocar una vez que estén hidratados. Ese recipiente va a ser un frasco de vidrio. Yo voy a usar un poco de pimienta de cayena. A mí me gusta que estén bastante picantes, así que le voy a poner bastante. También vamos a usar unos granitos de pimienta, unas hojas de laurel. Y ahora sí voy a agregar agua directamente sobre los tomates. Agua que tiene que estar, como ya les dije, hirviendo. Y vamos a dejar los tomates unos 10 minutos en ese agua hirviendo. Al recipiente con condimentos le vamos a poner un poco de aceite. Yo prefiero el de oliva, pero ustedes pueden usar el que tengan disponible. Hay que mezclar para integrar todo muy bien. Ya pasaron los 10 minutos y estos tomates cambiaron bastante. Ahora están más bien frágiles, antes estaban completamente firmes. Yo agrego un par sin escurrir demasiado directamente en el frasco. Y el resto los separo para poder secarlos antes de agregarlos al recipiente. Los vamos a secar sobre un paño seco, limpio obviamente, para que no agreguen demasiada agua al recipiente con condimentos. Para saber si están bien hidratados, uno de los indicios es que se doblen, pero si quieren asegurarse tienen que probar uno, no hay otra forma.
A medida que agrego tomates, voy homogeneizando y una vez que completo el frasco, también hay que agregar más aceite. Algo que no deben olvidar es colocar la fecha de elaboración de este producto. En mi caso yo coloco las dos fechas, la de secado y la de envasado. Así como están ya se pueden consumir, pero yo les aconsejo que los almacenen en la heladera al menos 24 horas. Seguramente alguno de ustedes se esté preguntando cuánto duran una vez rehidratados, y la verdad es que no sé la respuesta porque siempre preparo poquitos y los comemos enseguida. Es un placer para mí que me hayan acompañado hasta el final. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en un próximo video de Crear y Sembrar.